nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Ignacio de Antioquía, que fue obispo y mártir. Y como siempre nos preparamos para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que embelleces el cuerpo místico de tu Iglesia con el testimonio de los santos mártires, haz que el glorioso martirio que hoy celebramos nos alcance protección constante, como fue causa de gloria eterna para San Ignacio de Antioquía, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, hubo un tiempo en que estabais muertos por vuestros delitos y pecados, cuando seguíais la corriente del mundo presente, bajo el jefe que manda en esta zona inferior, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Antes procedíamos nosotros también así, siguiendo los deseos de la carne, obedeciendo los impulsos de la carne y de la imaginación. Y, naturalmente, estábamos destinados a la reprobación como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe, y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios, y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practicásemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos hizo y somos suyos. El Señor nos hizo y somos suyos. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. El Señor nos hizo y somos suyos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor nos hizo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor nos hizo y somos suyos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor nos hizo y somos suyos. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia,
Pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. La figura de San Ignacio de Antioquía ha pasado en la historia de la Iglesia como uno de los testimonios más fieles de imitación de Cristo. Él era obispo de Antioquía y después de ser sentenciado a muerte es llevado a Roma, donde morirá pues a manos de las fieras en el Coliseo romano. Las cartas que él escribe mientras va camino de Roma giran en torno a dos grandes puntos. Como iba camino de Roma, iban haciendo distintas paradas en los distintos pueblos o ciudades grandes que había hasta llegar a la ciudad. Y allí se veía con los cristianos, sobre todo con el obispo, que era el que organizaba la vida eclesial, una vida eclesial muy reducida. No es la iglesia que hoy conocemos, sino que era una iglesia de minorías y además una iglesia perseguida. Pues se reunía con el obispo, con los sacerdotes, y todo lo que él les decía giraba en torno a dos ideas. La primera idea, la más importante, la imitación de Cristo. Él les suplicaba que no hicieran nada para evitarle morir como Cristo había muerto derramando su sangre por nosotros, morir él derramando su sangre para imitar a Jesús. En aquella época, siglo II, la imitación del martirio de Cristo era el modelo a seguir, pero no por amor al dolor o al sufrimiento, sino por el deseo de reproducir la vida y la entrega del Señor. Nosotros tenemos que reproducir también esa entrega y esa vida, no muriendo cruentamente, aunque desgraciadamente la Iglesia está siendo perseguida y hay en países donde si predicas lo que Cristo dice, si te simbolizas como cristiano, te van a perseguir. En Nicaragua, leía el otro día que habían hecho preso otro nuevo sacerdote, aparte del obispo y de los otros 4 que ya estaban presos, otro nuevo sacerdote ha sido apresado, posiblemente porque ha predicado lo que el régimen de Ortega no deseaba que se predicara. Pero lo mismo pasa en China, lo mismo pasa en Nigeria y en tantos otros países donde ser cristiano es jugarte el tipo. Aunque aquí no nos ocurre eso, pero sí tenemos que morir a todo aquello que nos aleja de Dios. La codicia de la que hablaba el Evangelio, la soberbia, el egoísmo. Morir a todo aquello que me aleja de Dios y que por lo tanto impide que yo reproduzca esa figura de Cristo que pasó amando y curando a los oprimidos por el mal. Segundo punto sobre el que giran las cartas de San Ignacio de Antioquía, la unidad. Él hablaba de que sin estar unidos al obispo no podemos dar el fruto que el Señor pide. Y qué importante es vivir esta unidad entre nosotros. Unidad no significa uniformidad. Unidad no significa monocolor. Cada uno de nosotros, creado por Dios a su imagen y semejanza, tiene sus dones, sus rasgos temperamentales, tiene sus diferencias. Algunas de ellas son legítimas y por lo tanto son buenas. Porque somos diferentes, somos complementarios. Pero la unidad implica buscar el bien común. La unidad implica respetar al otro. La unidad implica perdonar cuando el otro se ha equivocado o pedir perdón siendo humilde si yo me he equivocado.
no podremos dar fruto, es decir, ser testimonio de Dios en medio del mundo, si estamos divididos, si no buscamos esa unidad que es imitación de la unidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues pidamos a San Ignacio de Antioquía que interceda por nosotros ante Dios, para que por una parte imitemos a Cristo, muriendo a todo aquello que nos aleja de Él y que nos enfrenta con nuestros hermanos, y por otra parte busquemos esa unidad para que la Iglesia sea luz en medio del mundo, imitando el amor trinitario del Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Antes de marchar al Padre, Jesús pidió: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Pidamos al Señor que en la Iglesia no haya división, sino que al contrario, amemos, nos entreguemos y busquemos esa unidad a la que Dios nos llama. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, por la fidelidad a la verdad revelada, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por la Iglesia perseguida, por aquellos que no pueden predicar libremente ni manifestar libremente su fe, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La ofrenda de nuestra piedad sea grata a tus ojos, Señor, que aceptaste a San Ignacio de Antioquía, trigo molido de Cristo, como pan inmaculado por el padecimiento del martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos, y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra
te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos, proclamando por siempre: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Cecilia y difuntos de la familia de las Peñas Rodríguez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu.
Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Poder de Dios, quitas pecado del mundo. Damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra me bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, el pan del cielo que hemos recibido en la fiesta de San Ignacio de Antioquía nos alimente y nos ayude a ser cristianos de nombre y de obra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos. Los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.